Hola y bienvenidos a Aprendiendo con Baelish. En la clase de hoy les voy a hablar acerca de crisis hipertensivas. Vamos a ver qué es una emergencia hipertensiva, cuáles son los órganos diana afectados en esta patología, qué exámenes deben solicitarse ante una elevación grave de la presión arterial, qué es una urgencia hipertensiva, las recomendaciones de las distintas guías de práctica clínica que existen y los fármacos utilizados en la emergencia hipertensiva. La información de esta clase la obtuve de las guías de práctica clínica de la Sociedad Internacional de Hipertensión, de las guías europeas y mis favoritas, las guías del Journal del Colegio Americano de Cardiología. Pero antes de entrar en materia, quisiera detenerme unos segundos en esta diapositiva de conceptos clave y definir qué es una elevación grave de la presión arterial o elevación marcada de la presión arterial. Es muy sencillo. Esto significa tener una presión arterial sistólica mayor a 180 y o presión arterial diastólica mayor a 120 milímetros de mercurio. O sea que si nuestro paciente de la izquierda llega a la sala de urgencias con una presión de 210-130 milímetros de mercurio, al tener una sistólica mayor a 180 y una presión diastólica mayor a 120, tiene una elevación grave o marcada de la presión arterial. Sin embargo, no es necesario que ambas presiones estén por encima de estos valores. Basta solo con una. Ejemplo, si la paciente de la derecha nos llega con una presión de 190-100, también tiene una elevación marcada de la presión arterial, porque su presión sistólica está por encima de 180. Y si llega con una presión de 170-125, también tiene una elevación marcada de la presión arterial, porque su presión diastólica está por encima de 120. Espero haya quedado claro este concepto y ahora sí hablemos de crisis hipertensivas. Estas se dividen en dos: emergencia hipertensiva y urgencia hipertensiva. Vamos a hablar en esta clase de cada una de ellas. Empecemos por la emergencia hipertensiva. Esta se define como una elevación grave de la presión arterial, sistólica mayor a 180 y o diastólica mayor a 120, junto con la evidencia de aparición o empeoramiento de lesión en órganos diana. La pregunta a realizar sería: ¿cuáles son los órganos diana que se pueden afectar ante una elevación grave de la presión arterial? Cerebro, riñones, grandes vasos, entiéndase arteria aorta, corazón y retina. Ante una elevación grave de la presión arterial debemos descartar que exista daño en estos órganos siempre, mediante la clínica y ciertos exámenes complementarios que ya veremos más adelante. Pero quisiera añadir dos más. En realidad, un órgano diana más y el otro no es un órgano, sino un tejido. El otro órgano diana del que les hablo es la placenta y el tejido diana es la sangre. Más adelante van a entender por qué. Bueno, ahora algo de epidemiología. Las guías norteamericanas nos dicen que la frecuencia de muertes al año asociadas a emergencias hipertensivas es mayor del 79% y que la media de supervivencia de un paciente con una emergencia hipertensiva es de 10.4 meses si no se trata. Miren qué importante es saber diagnosticar y tratar oportunamente esta patología, ya que si no lo hacemos, los pacientes mueren en menos de un año. Ahora veamos lo siguiente. La guía nos dice que si comparamos los niveles actuales de presión arterial con la velocidad de subida de la presión arterial, es más importante lo segundo. Les explico por qué. Imaginemos que este paciente de 70 años, hipertenso crónico mal controlado, tiene una presión sistólica actual de 200 milímetros de mercurio, pero ya venía presentando semanas anteriores 170, 180, 190. De este lado tenemos un paciente de 25 años con una presión habitual de 110-60 y que en una noche sale de fiesta y nos llega a la emergencia con síntomas neurológicos y una presión sistólica de 185 milímetros de mercurio debido a una intoxicación por cocaína. Pese a que el anciano tiene la presión sistólica más alta que el paciente joven, es peor la situación de este último, ya que ha tenido una elevación brusca, súbita y rápida de la presión arterial. A esto se refiere este tercer punto, que tiene más importancia la velocidad de subida que los valores actuales de presión arterial,
y esto se debe a que pacientes con hipertensión arterial crónica toleran niveles más altos de presión arterial que aquellos previamente normotensos. Continuemos. Las emergencias hipertensivas necesitan una reducción inmediata de la presión arterial para prevenir o limitar un mayor daño en los órganos diana. Esta reducción inmediata no debe ser necesariamente hasta cifras normales. Ya veremos más adelante en qué casos tenemos que bajar la presión a valores normales y en qué otros casos solo la bajamos un 15 o un 25%. Aquí abajo tenemos las emergencias hipertensivas que existen: la encefalopatía hipertensiva, hemorragia intracerebral o isquemia cerebral cuando el órgano diana afectado es el cerebro, infarto agudo de miocardio, insuficiencia ventricular izquierda con edema agudo de pulmón y angina de pecho inestable cuando el órgano diana afectado es el corazón, retinopatía hipertensiva cuando es la retina, disección de aorta cuando es la arteria aorta, falla renal aguda cuando son los riñones. Y en mujeres embarazadas existen también emergencias hipertensivas, la preeclampsia severa y la eclampsia. Y es por este motivo que me gusta pensar que la placenta es otro órgano diana. ¿Qué síntomas puede darnos una emergencia hipertensiva? En realidad todo depende del órgano diana afectado. La anamnesis y el examen físico deben determinar si lo siguiente está presente: antecedente de traumatismo craneoencefálico agudo acompañado de cefalea, náuseas, vómitos o vértigo pueden deberse a un aumento en la presión intracraneal. Cefalea acompañada de signos neurológicos focales como hemiparesia o hemiplegia, disartria, desviación de la comisura labial nos haría pensar en un evento cerebrovascular isquémico o hemorrágico. Ante alteraciones visuales como diplopía y visión borrosa, deberíamos realizar un fondo de ojo para descartar retinopatía hipertensiva, dolor precordial en el síndrome coronario agudo, disnea en el edema agudo de pulmón. Dolor irradiado a la espalda agudo y severo puede deberse a disección aórtica, y con síntomas neurológicos generalizados como agitación, delirio, estupor, convulsiones, ceguera cortical, seguidos de pérdida del conocimiento, pueden deberse a una encefalopatía hipertensiva siempre y cuando descartemos otras causas en las que se presenten estos mismos síntomas. Aquí tenemos un fragmento del texto de las guías del año 2020 de la Sociedad Internacional de Hipertensión, donde vemos algunos términos con los que tenemos que estar familiarizados cuando hablamos de emergencias hipertensivas. Vamos a traducir estos 3 términos al español. En primer lugar tenemos a la hipertensión arterial maligna, que es el otro nombre de la retinopatía hipertensiva, y esta es una elevación grave de la presión arterial asociada a retinopatía bilateral. Y en el fondo de ojo podemos observar hemorragias, exudados algodonosos y papiledema. En segundo lugar tenemos a la encefalopatía hipertensiva, de la que ya hablamos en la diapositiva anterior. Esta es la elevación grave de la presión arterial asociada a letargo, convulsiones, ceguera cortical y coma, en ausencia de otras explicaciones, tanto neurológicas como metabólicas, que produzcan estos mismos síntomas, y que mejora cuando disminuimos la presión arterial en el paciente. En tercer lugar tenemos a la microangiopatía trombótica hipertensiva, que es una elevación grave de la presión arterial asociada a hemólisis y trombocitopenia, en ausencia de otras causas, y que mejora con la terapia antihipertensiva. Por eso les dije antes que considero a la sangre como un, ábrase comillas, tejido diana, ciérrese comillas, porque las células sanguíneas pueden verse afectadas ante una elevación grave de la presión arterial. Si nosotros vemos trombocitopenia y anemia con datos de laboratorio que sugieran hemólisis, como reticulocitosis, disminución de aptoglobina, aumento de LDH y de bilirrubina no conjugada, y no existan otras causas que expliquen esta hemólisis y esta trombocitopenia, y que además al disminuir los valores de presión arterial empiezan a subir las plaquetas y se detiene la hemólisis, estás ante una microangiopatía trombótica hipertensiva. Luego la guía menciona las otras emergencias hipertensivas que ya conocemos: hemorragia e isquemia cerebral,
síndrome coronario agudo, edema agudo de pulmón de tipo cardiogénico, disección aórtica, preeclampsia severa y eclampsia. En todo paciente con una elevación grave de la presión arterial deberíamos solicitar estos exámenes, sobre todo si presentan síntomas que nos indiquen un posible daño de órgano diana. Fondo de ojo para descartar retinopatía, electrocardiograma de 12 derivaciones para descartar isquemia coronaria. En sangre vamos a solicitar un hemograma completo, coagulograma, función renal, electrolitos y un perfil de hemólisis que incluya LDH, aptoglobina, reticulocitos, etc. También vamos a solicitar un examen físico-químico y elemental de orina, cociente albúmina-creatinina urinario y una prueba de embarazo en mujeres en edad fértil. Luego podemos pedir estas pruebas según cada caso específico. Enzimas cardíacas y péptido natriurético en caso de dolor torácico o sospecha de falla cardíaca. Radiografía de tórax para confirmar o descartar un edema agudo de pulmón. Ecocardiograma para valorar la estructura y función cardíaca. Una angiotomografía de tórax y abdomen para descartar una disección aórtica. Tomografía o resonancia de cerebro para valorar un evento cerebrovascular isquémico o hemorrágico, ecografía renal para buscar cualquier cambio sugerente de falla renal o estenosis de la arteria renal y detección de drogas en orina, sobre todo en pacientes jóvenes previamente normotensos que acudan con valores inexplicablemente altos de presión arterial. ¿Qué drogas suelen ser? Cocaína y anfetaminas. Ahora hablemos de la urgencia hipertensiva y luego revisaremos las recomendaciones de las guías de práctica clínica. La urgencia hipertensiva se define como la elevación grave de la presión arterial en pacientes estables sin cambios agudos ni lesión o disfunción en órganos diana. Es decir, paciente con una presión sistólica mayor a 180 y o diastólica mayor a 120, con cerebro, riñones, aorta, retina y corazón sin lesión. Miren ahora esta diapositiva, es súper importante. La urgencia hipertensiva no debe considerarse una emergencia. Lo que debemos hacer es reinstaurar o intensificar el tratamiento antihipertensivo por vía oral. Además, se debe de dar tratamiento para la ansiedad y el dolor si el paciente lo amerita, ya que son dos condiciones que pueden aumentar los valores de presión arterial. Y por último, la urgencia hipertensiva no es indicación para remitir a un paciente a una sala de urgencias hospitalaria, no es indicación para reducir inmediatamente la presión arterial y no es indicación para hospitalizar a un paciente. Y esto es algo que debemos tener claro, ya que en la práctica he visto cómo en muchas ocasiones llegan pacientes a la emergencia derivados de la consulta externa de distintas especialidades por hipertensión arterial. Por ejemplo, un paciente va a un control con el oncólogo, el cirujano o el endocrinólogo, se encuentran asintomáticos, tienen sus exámenes de laboratorio dentro de parámetros normales, pero en ocasiones el médico, al ver una presión sistólica elevada, le dicen al paciente, vaya a la emergencia para que le bajen la presión. Y esto no es correcto. Si el paciente en la consulta está asintomático, está estable, tiene laboratorios normales, no existe evidencia de daño de órgano diana, debemos en ese momento preguntarle si es hipertenso, si toma algún medicamento y según cada caso vamos a iniciar o a intensificar el tratamiento antihipertensivo por vía oral. Luego derivamos al paciente al cardiólogo, al médico familiar o al internista para que haga el seguimiento correspondiente. Esto último es muy importante. No vamos a iniciar tratamiento y perder al paciente. No. Debemos derivarlo al especialista adecuado. Entonces, tienes un paciente con una urgencia hipertensiva. ¿Qué le das? Aquí tenemos una imagen de las guías europeas que esquematiza el tratamiento de la hipertensión arterial no complicada. Obviamente, en primer lugar, debemos incentivar los cambios en el estilo de vida, como pérdida de peso, hacer ejercicio, llevar una dieta saludable, abandonar hábitos nocivos como el tabaquismo, drogas o alcohol. Ahora veamos lo que dice el recuadro superior del lado derecho.
Considere la monoterapia en pacientes con una presión arterial sistólica menor a 150 milímetros de mercurio. Obviamente este no es el caso, ya que en la urgencia hipertensiva la presión arterial sistólica es mayor a 180, así que monoterapia no vamos a utilizar. Con valores tan elevados de presión arterial debemos iniciar con terapia antihipertensiva doble o triple. Vamos a utilizar un IECA o un ARA2 asociado a un bloqueante de los canales de calcio en el caso de la terapia doble, por ejemplo, valsartán más amlodipino, y podríamos añadir un diurético como hidroclorotiazida si decidimos iniciar con triple terapia. Es importante conocer que existen opciones para administrar doble o triple terapia en un solo comprimido, como este caso, en el que hay amlodipino, valsartán e hidroclorotiazida en una misma pastilla, y de esta manera la adherencia al tratamiento es más fácil para el paciente, porque en lugar de recetarle 3 pastillas distintas, va a estar tomando solo una. Hagamos un resumen. En la urgencia hipertensiva no hay daño de órgano diana, no es motivo para derivar a un paciente a la sala de urgencias o para bajar inmediatamente la presión arterial. Debemos de tratar el dolor o la ansiedad si existieran. Hay que iniciar o intensificar el tratamiento antihipertensivo con doble o triple terapia y debemos derivar al paciente al especialista para seguimiento. A continuación, vamos a revisar las recomendaciones que hacen las guías del Colegio Americano de Cardiología acerca del manejo de las crisis hipertensivas. Para entender las recomendaciones y los algoritmos que aparecen en esta guía, es importante que sepamos qué significa cada uno de estos colores. Cuando ustedes vean el color verde en alguna recomendación o en algún recuadro de los algoritmos, quiere decir que se trata de una recomendación fuerte o clase 1 y que al realizar dicha intervención existen más beneficios que riesgos para el paciente. Y la recomendación va a estar redactada con las siguientes palabras: se recomienda, es útil, es efectivo o es beneficioso. El color amarillo también indica que la intervención tiene más beneficios que riesgos, es una recomendación 2A o moderada, y la redacción es con estas palabras: es razonable o puede ser útil. El color naranja indica una recomendación débil o clase 2B, y aquí los beneficios pueden ser mayores o iguales que los riesgos, y se redacta como podría ser útil o podría ser considerado. El color rojo claro indica que el beneficio es igual al riesgo y por lo tanto la intervención no se recomienda, no es útil o no es efectiva. Y cuando vean el color rojo brillante, quiere decir que esa intervención es potencialmente dañina o perjudicial para el paciente, ya que al realizarla los riesgos superan a los beneficios. Ya vamos a entender esto de los colores en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos las 3 primeras recomendaciones que hacen las guías gringas acerca de las crisis hipertensivas. Obviamente vamos a traducir todo al español. Número 1. En adultos con una emergencia hipertensiva, se recomienda el ingreso en la unidad de cuidados intensivos para monitorización continua de la presión arterial, de la lesión en órganos diana y para la administración parenteral o intravenosa de los fármacos oportunos. Entonces, todo paciente con una emergencia hipertensiva debería ser ingresado en UCI y además recibir tratamiento intravenoso o parenteral, no por vía oral como en la urgencia hipertensiva. Realizar esta intervención es una recomendación de color verde o recomendación fuerte o clase 1, es decir, es beneficioso para el paciente. Número 2. En adultos con una situación amenazante para la vida. Pausa. ¿Cuáles son las situaciones amenazantes para la vida según las guías norteamericanas? Disección aórtica, preeclampsia severa o eclampsia, o crisis hipertensiva por exceso de catecolaminas, por ejemplo feocromocitoma o intoxicación por cocaína o anfetaminas. Decía, en adultos con una situación amenazante para la vida, la presión arterial sistólica debería disminuirse a menos de 140 en la primera hora y a menos de 120 en caso de disección aórtica. Número 3.
En adultos sin situaciones que comprometan su vida, es decir, sin disección aórtica, sin preeclampsia, eclampsia o crisis por feocromocitoma, la presión arterial sistólica debería disminuirse no más de un 25% en la primera hora, o sea, máximo un 25% en la primera hora. Entonces, si el paciente está estable, a 160-100 en las siguientes 2 a 6 horas, y luego disminuir con cautela a niveles normales en las siguientes 24 a 48 horas. Como ven, estas 3 recomendaciones son de color verde o clase 1. Realizar lo que dice aquí es beneficioso para el paciente. Veamos a continuación la razón por la que me gustan tanto estas guías norteamericanas. Porque cada grupo de recomendaciones viene seguido de un algoritmo que te dice prácticamente lo mismo, pero te ayuda a esquematizar mejor todo. Entonces, veamos qué dice este primer algoritmo de crisis hipertensivas. Cuando tengas un paciente con una presión arterial sistólica mayor a 180 y o diastólica mayor a 120, debes preguntarte si tiene daño en algún órgano diana. Si el paciente no tiene daño en un órgano diana, estamos ante una elevación marcada de la presión arterial o una urgencia hipertensiva. ¿Qué debemos hacer? Reinstaurar o intensificar la terapia antihipertensiva por vía oral y derivar al especialista para iniciar un seguimiento. Vamos ahora al otro lado. Tienes una elevación grave de la presión arterial con daño de órgano diana, entonces estás ante una emergencia hipertensiva. ¿Cuáles eran los órganos diana? Cerebro, retina, aorta, corazón y riñones. ¿Qué debemos hacer en una emergencia hipertensiva? Ingresar al paciente a la unidad de cuidados intensivos. Recomendación color verde. Además, debemos descartar que el paciente tenga alguna de las condiciones amenazantes para la vida, como disección aórtica, preeclampsia severa o eclampsia o crisis hipertensiva por feocromocitoma. Si el paciente tiene alguna de estas condiciones, tenemos que reducir la presión sistólica a menos de 140 en la primera hora y a menos de 120 en caso de disección aórtica. Si el paciente no tiene alguna de estas condiciones y tiene daño de algún otro órgano diana como retina o riñones, lo que tenemos que hacer es reducir la presión arterial máximo un 25% en la primera hora, luego si está estable a 160-100 en las siguientes 2 a 6 horas y luego tienes 1 a 2 días para regresar la presión a valores normales. Recuerden, el tratamiento de una emergencia hipertensiva es por vía intravenosa, no por vía oral como en la urgencia hipertensiva. Y aquí tenemos algunos ejemplos de las drogas intravenosas que se utilizan en las emergencias hipertensivas. Dentro de los calcioantagonistas están el clevidipino y el nicardipino. Dentro de los vasodilatadores dependientes del óxido nítrico, el nitroprusiato de sodio y la nitroglicerina. Dentro de los betabloqueantes, el esmolol y el labetalol, alfa-bloqueantes, la fentolamina, vasodilatador de acción directa, hidralazina, y dentro de los IECAS está el enalaprilat o enalaprilato. Las guías norteamericanas nos regalan este cuadro con las familias de los medicamentos, ejemplos de cada familia, las dosis utilizadas y algunos comentarios al respecto de cada droga. Vamos a traducir al español este cuadro, no me voy a detener mucho en las dosis de cada droga porque vamos a hacer este video larguísimo. Si quieren pueden hacer captura de pantalla para copiar las dosis, pero lo que sí voy a hacer es a revisar algunos de los comentarios que considero importantes de ciertas drogas. Empecemos por los calcioantagonistas. Es importante que sepan que la nicardipina o nicardipino está contraindicado en estenosis aórtica avanzada y que no es necesario ajustar su dosis en pacientes ancianos. En cambio, con el clevidipino sí hay que bajar las dosis en este grupo de pacientes. Dentro de los vasodilatadores dependientes del óxido nítrico, el nitroprusiato de sodio puede producir toxicidad por cianuro cuando usamos una infusión de este medicamento de manera prolongada. Así que no vamos a tener un paciente con nitroprusiato por 10 días, ya que la intoxicación por cianuro puede llevar a cambios neurológicos irreversibles e incluso a paro cardíaco. En esta guía se recomienda la coadministración de un medicamento que se llama tiosulfato para prevenir la toxicidad por cianuro.
En cuanto a la nitroglicerina, deben de saber que la vamos a utilizar en emergencias hipertensivas solo cuando el órgano diana afectado sea el corazón, en caso de síndrome coronario agudo o edema agudo de pulmón de tipo cardiogénico. La hidralazina es el antihipertensivo intravenoso utilizado clásicamente en el embarazo en pacientes con preeclampsia severa o eclampsia. Sin embargo, puede tener una respuesta impredecible y una duración de acción prolongada, por lo que actualmente ya no se lo considera tanto de primera línea. En las guías de la Sociedad Internacional de Hipertensión del año 2020, recomiendan utilizar alabetalol como agente de elección en pacientes con preeclampsia severa o eclampsia, que es un beta bloqueante no selectivo y además bloquea los receptores alfa 1, por lo que es útil en síndromes hiperadrenérgicos como el feocromocitoma. Deben recordar que el labetalol está contraindicado en pacientes con bloqueos auriculoventriculares de segundo o tercer grado y en pacientes con hiperreactividad bronquial como asmáticos o pacientes con EPOC. ¿Por qué motivo? Recuerden que al asmático lo tratas con beta 2 agonistas como el salbutamol que dilata los bronquios, y al darle un beta bloqueante produces broncoconstricción que va a empeorar el cuadro clínico de un paciente con asma. En cuanto al esmolol, produce un bloqueo solo de los receptores beta 1. De esta manera no estaría contraindicado en asmáticos y en pacientes con EPOC. Sin embargo, deben conocer algo muy importante de este medicamento, que a dosis muy altas se pueden bloquear los receptores beta 2, y en este caso sí se va a impactar la función pulmonar en un paciente con hiperreactividad bronquial. Así que si utilizan esmolol en pacientes asmáticos o con EPOC, traten de no llegar mucho a las dosis máximas. Y ya saben, para las dosis pongan pausa y hagan una captura de pantalla. La fentolamina es un antagonista de los receptores alfa. Por lo tanto, es el antihipertensivo intravenoso utilizado en la emergencia hipertensiva por exceso de catecolaminas, feocromocitoma o sobredosis de drogas como cocaína o anfetaminas. El fenoldopam es un antagonista del receptor de dopamina 1 y se utiliza cuando el órgano diana afectado es el riñón, ya que mejora la perfusión renal. Por último, dentro de los IECAS tenemos al enalaprilat o enalaprilato. Es muy importante recordar que está contraindicado en el embarazo, en el infarto agudo de miocardio y en la estenosis bilateral de la arteria renal. Bueno, ahora vamos a ver una tabla en la que están las drogas intravenosas utilizadas para las emergencias hipertensivas en pacientes con determinadas comorbilidades, también sacada de las guías norteamericanas. Obviamente, la tabla la vamos a traducir al español. Empecemos por disección aórtica. En esta patología, los fármacos preferidos para bajar la presión arterial son el esmolol y el labetalol. Y recuerden que es una de las condiciones amenazantes para la vida en las que hay que bajar la presión arterial sistólica a menos de 120 milímetros de mercurio en la primera hora, pero sí es posible hacerlo dentro de los primeros 20 minutos. Además, deben saber que aparte de bajar la presión, deben disminuir la frecuencia cardíaca a menos de 60 latidos por minuto. Por eso nos sirven los betabloqueantes en la disección aórtica. En el edema agudo de pulmón de tipo cardiogénico, los fármacos de elección son la nitroglicerina, nitroprusiato y clevidipino. En esta patología, los beta bloqueantes están contraindicados porque el paciente con edema de pulmón se está ahogando, tiene disnea intensa. Y recuerden que los beta bloqueantes pueden producir broncoconstricción y de esta manera empeorar la disnea. En el síndrome coronario agudo con elevación grave de la presión arterial, utilizamos nitroglicerina, esmolol, labetalol o nicardipino. ¿Qué cosas debemos conocer? Que si utilizamos nitratos, es decir, nitroglicerina, en pacientes que toman inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como el sildenafil, podemos llevarlos a cuadros de hipotensión profunda que en ocasiones es refractaria al tratamiento. Para utilizar nitroglicerina en pacientes que utilizan este grupo de medicamentos, deben haber pasado al menos 24 horas desde la última dosis de sildenafil o vardenafil y al menos 48 horas
desde la última dosis de Tadalafil, que tiene una semivida mayor a la de los otros dos medicamentos que les acabo de mencionar. También tenemos que tener en cuenta que el esmolol y el labetalol, es decir, los betabloqueantes, están contraindicados en pacientes con falla de ventrículo izquierdo severa con edema agudo de pulmón. Eso lo vimos acá arriba, los betabloqueantes están contraindicados en el edema de pulmón. También están contraindicados en bradicardia de menos de 60 latidos por minuto, en pacientes con mala perfusión periférica, en pacientes con bloqueo aurículo-ventricular de segundo o tercer grado y en aquellos con hiperreactividad de las vías aéreas. En la emergencia hipertensiva con falla renal aguda, utilizamos fenoldopam, que como les dije anteriormente mejora la perfusión renal, o también nicardipino o clevidipino. En la eclampsia o preeclampsia severa utilizamos hidralazina, labetalol y nicardipino. Recuerden que tanto la eclampsia como la preeclampsia severa son otras de las condiciones amenazantes para la vida que requieren una disminución rápida de la presión arterial sistólica a menos de 140 en la primera hora. Y en el embarazo no vamos a utilizar IECAS, ARA2, inhibidores de la renina y nitroprusiato de sodio. En pacientes con exceso de catecolaminas, como feocromocitoma o sobredosis de cocaína y anfetaminas, utilizamos fentolamina, clevidipino o nicardipino. Y al igual que en el caso anterior, debemos bajar rápidamente la presión arterial sistólica a menos de 140 milímetros de mercurio en la primera hora. Si se dan cuenta, en esta tabla les he colocado de color rosa las condiciones amenazantes para la vida que requieren una disminución inmediata de la presión arterial según lo que dicen las guías del Colegio Americano de Cardiología. A los eventos cerebrovasculares isquémicos y hemorrágicos no los he colocado en esta tabla porque los veremos por separado. ¿Cuándo? Ahora mismo. Empecemos con la hemorragia cerebral. En la hemorragia cerebral aguda, la presión arterial elevada está relacionada con una mayor expansión del hematoma, deterioro neurológico, dependencia y muerte. Como ven aquí, las guías norteamericanas hacen dos recomendaciones acerca del manejo de la presión arterial en caso de un evento cerebrovascular hemorrágico. Número 1. En adultos con hemorragia cerebral aguda que presenten una presión arterial sistólica mayor a 220 milímetros de mercurio, es razonable utilizar una infusión intravenosa de fármacos con monitorización minuciosa de la presión arterial para bajar la presión sistólica. Esta recomendación es color amarillo, 2A o moderada. Los beneficios superan los riesgos al realizar esta intervención. Número 2. En adultos con hemorragia cerebral aguda espontánea que dentro de las 6 primeras horas del evento agudo presenten presión arterial sistólica entre 150 y 220, no es beneficioso disminuir inmediatamente la presión arterial sistólica a menos de 140 milímetros de mercurio, ya que realizar esto no disminuye la mortalidad o discapacidad, es perjudicial. En resumen, en la hemorragia cerebral aguda, si la presión sistólica está por encima de 220, bajas la presión. Si es menor a 220, no bajen la presión, mucho menos a valores normales. Algoritmo. En la hemorragia cerebral aguda espontánea, de menos de 6 horas desde el inicio de los síntomas, si la presión sistólica es mayor a 220, la disminuyes con drogas intravenosas en infusión continua y realizas un monitoreo cercano de la presión arterial. ¿Qué drogas intravenosas utilizas? Labetalol y nicardipina son los agentes de primera línea. Vamos al otro lado. Si la presión arterial sistólica está entre 150 y 220 milímetros de mercurio, disminuirla a valores normales, menos de 140 milímetros de mercurio, es perjudicial. Vean el color rojo. Ahora veamos las 5 recomendaciones de la guía acerca del SB isquémico. Número 1. En adultos con SB isquémico agudo y presión arterial elevada
que sean candidatos a tratamiento con activador tisular del plasminógeno deberían ser sometidos a una disminución de la presión arterial a menos de 185-110 antes de iniciar la terapia trombolítica. Número 2. En adultos con SB isquémico agudo, la presión arterial debe ser menor a 185-110 antes de administrar el activador tisular del plasminógeno y debe mantenerse por debajo de 180-105 durante al menos las primeras 24 horas de iniciado el tratamiento trombolítico. Número 3. Es seguro y razonable iniciar o reinstaurar el tratamiento antihipertensivo durante la hospitalización en pacientes con presión arterial mayor a 140/90, pero deben de estar neurológicamente estables. Esto es importante. El tratamiento antihipertensivo oral se reinicia con estabilidad neurológica del paciente. Esto suele ser luego de unas 48 a 72 horas del evento cerebrovascular. Número 4. En pacientes con presión arterial mayor o igual a 220-120 que no hayan recibido tratamiento fibrinolítico o endovascular y que no tengan comorbilidades que requieran un tratamiento antihipertensivo agudo, no está claro el beneficio de iniciar o reinstaurar el tratamiento antihipertensivo en las primeras 48 a 72 horas, pero parece razonable bajar la presión arterial un 15% en las primeras 24 horas del SB isquémico. O sea que si te llega un paciente con un infarto cerebral y que no es candidato a recibir terapia trombolítica, tú puedes disminuir la presión un 15% si está por encima de 220-120. Y luego de 48 a 72 horas que el paciente esté neurológicamente estable, tú podrías iniciar el tratamiento antihipertensivo por vía oral. Número 5. En pacientes con presión arterial menor a 220-120 que no hayan recibido terapia trombolítica o tratamiento endovascular y que no tengan comorbilidades que requieran un tratamiento antihipertensivo agudo, no es efectivo para prevenir muerte o dependencias iniciar o reinstaurar el tratamiento antihipertensivo en las primeras 48 a 72 horas luego del SB isquémico. Recuerden que si tú bajas la presión de manera innecesaria en una isquemia cerebral, puedes empeorar aún más la isquemia. Quizás estas 5 recomendaciones se hicieron un poco confusas, por lo que vamos a ver el algoritmo para entenderlas mejor. Ante un SB isquémico agudo y presión arterial elevada, debemos evaluar si el paciente es candidato o no para tratamiento fibrinolítico intravenoso. Existen una serie de criterios para saber si un paciente con isquemia cerebral es candidato a recibir RTPA, así como también contraindicaciones para recibir dicho fármaco. Sin embargo, no vamos a tocar eso en este momento, ya que la clase es sobre el manejo de la presión arterial, pero cuando veamos la clase de evento cerebrovascular isquémico, ahondaremos en ello. Entonces, si el paciente es candidato a fibrinolisis, tú disminuyes la presión sistólica a menos de 185 y la diastólica a menos de 110 antes de iniciar la fibrinolisis. Y luego debes mantener la presión arterial menor a 180-105 en las primeras 24 horas post-fibrinolisis. ¿Con qué medicamento? Con labetalol o nicardipina. Y si la presión arterial no se controla, puedes considerar una infusión de nitroprusiato de sodio como última opción. Ahora, si el paciente no es candidato a fibrinolisis y su presión arterial es menor o igual a 220-120, no reinicias el tratamiento antihipertensivo por vía oral, ya que al hacerlo en las primeras 48 a 72 horas no es efectivo para prevenir dependencia o muerte. Recuerden que si bajan mucho la presión en una isquemia cerebral, podemos empeorar la isquemia. Solo cuando el paciente esté neurológicamente estable, reiniciamos los antihipertensivos orales. Por último, si el paciente no es candidato a fibrinolisis y tiene la presión arterial por encima de 220-120, la disminuimos máximo un 15% en las primeras 24 horas. Ahora veremos un cuadro que no es de las guías,
es de Up to Date, en el que se resume el tratamiento antihipertensivo antes y después de la terapia de reperfusión en el evento cerebrovascular isquémico. Si el paciente es candidato para fibrinolisis y tiene la presión arterial por encima de 185-110, utilizamos como primera elección para disminuirla la Betalol, 10 a 20 miligramos intravenosos en bolo, y si con esto no baja la presión, podemos repetir la dosis. Otra opción es utilizar una infusión intravenosa continua de nicardipino o clevidipino a estas dosis, o también podemos considerar utilizar otros agentes. Muy importante, si la presión arterial no está por debajo de 185-110, no se administra el fibrinolítico. Pero bueno, suponiendo que logramos bajar la presión y administramos la alteplasa, ¿qué debemos hacer luego? Mantener la presión arterial por debajo de 180-105 milímetros de mercurio 24 horas después de iniciada la fibrinolisis. Recuerden que al ser una emergencia hipertensiva, el paciente va a estar ingresado en UCI y nosotros deberíamos monitorear la presión arterial cada 15 minutos por 2 horas desde el inicio de la terapia con RTPA, luego cada 30 minutos por 6 horas y luego cada hora por 16 horas. Si en algún momento la presión arterial sistólica está por encima de 180 o la diastólica por encima de 105, administramos 10 miligramos de la Betalol en bolo seguido de una infusión continua intravenosa a esta dosis. Otras opciones son el nicardipino, el clevidipino y si la presión no es controlada, consideramos utilizar nitroprusiato de sodio. Esta es una tabla de las guías europeas que habla del tratamiento de pacientes hipertensos con enfermedad cerebrovascular. Hagamos una comparación rápida con lo que dicen los gringos. En la hemorragia cerebral aguda, no se recomienda la reducción inmediata de la presión arterial en pacientes con presión arterial sistólica menor a 220, pero si está por encima de este valor, se debe reducir a menos de 180 milímetros de mercurio con tratamiento intravenoso. Como ven, las guías europeas dicen casi lo mismo que las guías gringas. Por debajo de 220, no tocas la presión. Por encima de 220 la disminuyes, pero aquí nos dan un valor objetivo. La bajas a menos de 180, cosa que no dicen las guías gringas, pero en general dicen casi lo mismo. Veamos ahora el ictus isquémico. En pacientes candidatos a tratamiento trombolítico intravenoso, la presión arterial debe reducirse cuidadosamente y mantenerse por debajo de 180-105 milímetros de mercurio durante al menos las primeras 24 horas tras la trombolisis. Y en pacientes que no son candidatos a tratamiento trombolítico, bajamos la presión arterial máximo un 15% en las primeras 24 horas tras el ictus. Prácticamente lo mismo que en las guías norteamericanas. Por último, para pacientes hipertensos con un evento cerebrovascular agudo, se recomienda el tratamiento antihipertensivo inmediatamente después de un accidente isquémico transitorio y después de unos días en caso de ictus isquémico. Lo del AIT no es mencionado en las guías norteamericanas, pero lo segundo sí. Recuerden que nos recomendaban iniciar antihipertensivos orales cuando el paciente esté neurológicamente estable luego de 48 a 72 horas. Aquí nos dice después de unos días, pero de forma general el manejo es muy similar en las guías europeas que en las guías norteamericanas. Y para los que se han quedado hasta este momento de la clase, veremos el mega resumen. Cuando un paciente tiene una elevación grave de la presión arterial y daño de órgano diana, nos estamos enfrentando a una emergencia hipertensiva. Si el órgano diana afectado es el cerebro, tienes 3 opciones: encefalopatía hipertensiva, hemorragia cerebral aguda o evento cerebrovascular isquémico agudo. Si es una encefalopatía hipertensiva, disminuyes la presión arterial máximo un 25% en la primera hora, luego si el paciente está estable a menos de 160-100 en las siguientes 2 a 6 horas y luego a valores normales en 24 a 48 horas. ¿Qué utilizamos? La Betalol, nicardipino o nitroprusiato. En la hemorragia cerebral aguda, si la presión sistólica es mayor a 220, la disminuyes a menos de 180. ¿Con qué medicamentos? La Betalol, nicardipino o urapidil. Por si acaso, el urapidil es un bloqueante alfa-adrenérgico que lo mencionan en las guías 2020. Ahora, si la presión arterial sistólica está por debajo de 220 milímetros de mercurio, no la bajas.
En el SB isquémico agudo, si el paciente es candidato a trombolisis, bajas la presión a menos de 185-110 antes de iniciar el RTPA. Luego la mantienes menor a 180-105 las siguientes 24 horas con labetalol, nicardipino o nitroprusiato. Si el paciente no es candidato a trombolisis y tiene la presión arterial por encima de 220-120, la disminuyes máximo un 15% en las primeras 24 horas tras el ictus. Cuando el órgano diana afectado sea la retina, estás ante una hipertensión arterial maligna o retinopatía hipertensiva. Los medicamentos a utilizar son el labetalol, nicardipino, nitroprusiato o urapidil. Cuando el órgano diana afectado sea el riñón, estás ante una insuficiencia renal aguda y vamos a utilizar clevidipino, nicardipino o fenoldopam, que recuerden es un medicamento que mejora la perfusión renal. En ambos casos la estrategia es igual, bajar la presión máximo un 25% en la primera hora, entonces si el paciente está estable a menos de 160-100 en las siguientes 2 a 6 horas y luego a valores normales en 24 a 48 horas. Cuando el órgano diana afectado sea el corazón, tienes dos opciones, síndrome coronario agudo o edema agudo de pulmón de tipo cardiogénico. En ambos casos, las guías norteamericanas del 2017 nos dicen que bajemos la presión arterial máximo un 25% en la primera hora, luego si el paciente está estable a menos de 160-100 en las siguientes 2 a 6 horas y luego tienes 1 a 2 días para bajarla a valores normales. Sin embargo, las guías del año 2020 de la Sociedad Internacional de Hipertensión nos dicen que estas dos situaciones requieren una disminución rápida de la presión arterial sistólica a menos de 140 milímetros de mercurio. Es decir, consideran al síndrome coronario agudo y al edema de pulmón como condiciones amenazantes para la vida, al igual que la disección aórtica, eclampsia y feocromocitoma. ¿Con qué medicamentos bajamos la presión? Recuerden que la nitroglicerina es una droga de elección en ambos casos, pero en el síndrome coronario agudo también podemos utilizar labetalol o urapidil, y en el edema de pulmón podemos utilizar nitroprusiato como alternativa a la nitroglicerina, pero cualquiera de estas dos que utilicemos debe ir asociada a furosemida, un diurético de asa que nos va a ayudar a descongestionar esos alvéolos que están encharcados de líquido. Cuando estemos ante una disección aórtica, hay que disminuir rápidamente la presión arterial sistólica a menos de 120 milímetros de mercurio en la primera hora, pero si es posible hacerlo dentro de los primeros 20 minutos. Y además hay que bajar la frecuencia cardíaca a menos de 60 latidos por minuto. ¿Qué utilizamos? Esmolol, labetalol o nitroprusiato. En caso de preeclampsia severa o eclampsia, bajamos rápidamente la presión arterial sistólica a menos de 140 milímetros de mercurio en la primera hora, con hidralazina o labetalol. Cualquiera de estos dos fármacos irá asociado a sulfato de magnesio. Este último no es un antihipertensivo, pero se utiliza en embarazadas con preeclampsia o eclampsia. Y en pacientes con una emergencia hipertensiva por exceso de catecolaminas, como feocromocitoma o sobredosis de cocaína o anfetaminas, bajamos inmediatamente la presión arterial sistólica a menos de 140 en la primera hora, con fentolamina, clevidipino o nicardipino. Para finalizar, aquí tenemos algunos puntos clave de los que no se pueden olvidar luego de esta clase. En las crisis hipertensivas, la presión arterial sistólica está por encima de 180 y la presión arterial diastólica por encima de 120 milímetros de mercurio. Si existe daño de órgano diana, estás ante una emergencia hipertensiva y el paciente requiere tratamiento intravenoso. Si no existe daño de órgano diana, estás ante una urgencia hipertensiva y lo que debes hacer es reinstaurar el tratamiento antihipertensivo por vía oral y derivar al especialista para seguimiento. Recuerden que las condiciones amenazantes para la vida que requieren disminuir rápidamente la presión arterial son eclampsia o preeclampsia severa, exceso de catecolaminas por feocromocitoma o intoxicación por drogas y disección aórtica. Y según las guías 2020 también se incluyen en este grupo al síndrome coronario agudo y al edema agudo de pulmón de tipo cardiogénico.
En la hemorragia cerebral aguda, disminuyes la presión arterial sistólica si está por encima de 220 milímetros de mercurio. Si no, no. En el SB isquémico, disminuyes la presión arterial a menos de 185-110 si el paciente es candidato a fibrinolisis y la mantienes por debajo de 180-105 durante las primeras 24 horas de iniciado el tratamiento con RTPA. Y si el paciente no es candidato a fibrinolisis, solo bajas un 15% la presión arterial si esta es mayor a 220-120 milímetros de mercurio. Eso es todo lo que tengo que decirles acerca de crisis hipertensivas. Espero esta clase les haya gustado y les facilite la lectura del tema. Dejen en los comentarios si les gusta más una clase así, analizando guías y que esté todo en un solo video, aunque la clase se haga larga. O si prefieren clases como las de insuficiencia respiratoria o distrés respiratorio, que en lugar de hacer una sola clase con un video largo, las dividí en varios videos de 15 a 30 minutos cada uno. O también escriban si les da lo mismo. De esa manera subiré a veces videos cortos y otras videos largos. Bueno, que les vaya bien, estudien mucho, lean el tema y no solo se queden con lo que les digo, síganme en todas mis redes sociales, suscríbanse al canal, activen la campanita y hasta la próxima.